Hoy vamos a tumbar varios titulares de Revista Semana y adivinen qué, con una entrevista que la misma Vicky Dávila realizó, y es que la periodista entrevistó a Nicolás Petro, pero con la intención de terminar de hundir al presidente Gustavo Petro, pero el resultado fue todo lo contrario, y es que recordemos que Vicky Dávila aseguraba que Petro sabía de la entrada de dineros ilícitos a su campaña y le recomendaba a Nicolás Petro no encubrir a su padre, aconsejándole que aceptara que Petro sabía sobre estos dineros. Pues Vicky, en lo que parece ser una llamada telefónica, habló con Nicolás Petro para sacar más información, pero ojo, analizamos la forma y el tipo de preguntas que hizo y la intención malévola para sacar palabras de Nicolás Petro con la que pudiera sacar más de un titular amarillista, y lo logró, pero no como ella quería, pues las respuestas de Nicolás Petro lo que hicieron fue tumbar más de uno de los titulares de su revista, que aquí nosotros le vamos a decir uno por uno cuáles son. Para empezar, miren esta estrategia. La portada de su revista puso la frase "no me voy a inmoler por mi papá", como queriendo decir que Nicolás Petro va a delatar al presidente, pero ante la pesada verdad le tocó decir: Nicolás Petro revela, ni mi papá ni Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos Daisuris y yo de Santander, López Sierra y de Gabriel Ilzaca, quedando ella misma como una mentirosa. Y no nos olvidamos del canal Caracol, quien dijo también que según una fuente de la fiscalía, Petro sabía de la ilegalidad del dinero en su campaña. Ambas noticias desmentidas por la entrevista de Vicky Dávila. Como se le cayó el titular que buscaba, le tocó titular con otros textos de la entrevista, pero con detalles de la vida personal de Nicolás Petro, como por ejemplo que le sacó los trapitos al sol a Verónica Alcocer, o el ya recontra quemado él no lo crió. Ahora vamos a mirar los titulares que se le cayeron a Vicky Dávila. Recordemos este, en donde Semana tituló que Nicolás Petro le sacaba el jugo a la presidencia de su papá, pues el ministro Prada le había dado 10 cupos, titular que le tumbó su misma entrevista, pues al querer inculpar al ministro, Nicolás Petro dijo que él le había inventado a Daisuris que le habían dado unos cupos para que ella le pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya para tener el contacto de ella. Esa es la realidad. Además confirmó que sí tuvo reuniones con Prada, pero que ahí nunca se abordaron temas de participaciones ni nada de eso, fueron como reuniones protocolarias. La otra mentira que se le cayó a Vicky fue la que dijo en su cuenta de Twitter, que luego eliminó, donde dijo que Petro sabía de la financiación ilegal. En la entrevista, Nicolás Petro le aclaró a la periodista que ni su papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibieron Daisuris y él de parte de Santander, López Sierra y Gabriel Ilzaca, pero Vicky quería sí o sí que Nicolás Petro confesara que Petro sabía, por eso dijo: le insisto. Entonces su papá no sabía de la plata del hombre Malboro y la del hijo del turco Ilzaca, que terminó en la campaña, a lo que Nicolás respondió: ni mi papá ni el gerente de la campaña. Nicolás Petro dijo que en el cuadro presentado por la fiscalía había personas que estaban ahí, pero realmente no habían tenido ninguna participación. Sin embargo, Semana tituló que las personas que estuvieron relacionadas con conseguir recursos eran los que aparecían en el cuadro. De nuevo, otro titular que podemos tirar a la basura. No siendo suficiente, ponen otro titular diciendo que de estas 27 personas se harán importantes revelaciones, cuando Nicolás Petro dice que algunos no tienen nada que ver. Mejor dicho, otro titular al que hay que darle clic derecho, enviar a la papelera. Vicky pregunta si Petro debe permanecer en el poder, a lo que Nicolás responde que el país necesita que él pueda continuar. El país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia. Miren este otro titular de Andrea Nieto, la cual en una de sus columnas se había preguntado si hubo aportes desde la narcodictadura de Venezuela a la campaña de Petro, duda que también les desveló
desbarató Nicolás Petro al decir que no tiene conocimiento de eso, que nunca escuchó hablar de que hubiese empresarios o gente de Venezuela entregando recursos. Nunca. Semana también tituló que Gustavo Bolívar había sido salpicado por Nicolás Petro, pero este dijo en la entrevista que Gustavo Bolívar era una persona muy decente, que él le tiró pullas precisamente porque él es una persona muy decente. Otro titular que queda por el suelo. Y miren esto, la periodista quiso sacar pecho por los petrovideos publicados por su revista, preguntando, ¿los petrovideos fueron un golpe duro para la campaña? Pero la respuesta de Nicolás Petro le desinfló el pecho. Dijo que en los videos no se le escuchó ni siquiera una mala palabra al candidato Gustavo Petro, que la gente realmente vio eso, pues recordemos que Semana tituló el hecho como la mayor filtración del país, pero la estrategia no funcionó, no se encontró nada ilegal y Petro ganó las elecciones. Vicky Dávila insistió e insistió e insistió en que Petro sabía del ingreso de dinero sucio a la campaña presidencial. Parece que a las malas quería tener la razón, pero Nicolás Petro no le dio ese titular y resultó fue salpicando a Fico Gutiérrez por ella estar de insistente, pues dijo que Fico, por ejemplo, triplicó en microperforados la campaña de Petro y se pregunta, ¿eso fue reportado? Pero adivinen, Vicky Dávila no puso nada de esta grave denuncia, no mencionó a Fico ni en Twitter ni en su revista, en ningún lado sonó. ¿Saben por qué? Porque Fico también es columnista en Revista Semana y claro, como la directora de Semana va a estallar un escándalo dentro de su misma revista. Así que Vicky, le solicitamos que se ponga a investigar la campaña de Fico, pues Nicolás Petro está haciendo unos cuestionamientos sobre su campaña. No lo ignore. Por ello Gustavo Bolívar dijo, urgente, cae otra mentira. Contundente declaración de Nicolás Petro a Semana. Ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos Daisuris y yo de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. A mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia, porque sé que protegiendo a la justicia, protegeré a millones de hijos y de hijas del pueblo colombiano, que no irán asesinados por ahí, que no serán caño de carne, ¿cómo es? Carne de cañón de la violencia y de la guerra en Colombia. Porque si protegemos la verdad y la justicia, alcanzaremos la reconciliación y la paz. La terna que he presentado es para construir la gran reconciliación nacional del pueblo colombiano, de la sociedad colombiana toda, para que podamos mirar al frente en los días que están por venir, mirar con esperanza la construcción de una sociedad y de una nación grande, de una Colombia potencia mundial de la vida, en donde el pueblo campesino pueda cultivar, nos pueda alimentar, pueda criar a sus hijos y pueda vivir en paz. Gracias, muy amables.